Muy buenas a todos, ya tenemos campeón de esta edición del Tata Steel Masters y ha sido Anish Giri, así que enhorabuena para él, hemos tenido unas partidas fantásticas y esta no lo va a ser menos. Se ha producido en esta última ronda que se ha jugado hoy. Estos eran los primeros 7 clasificados antes de esta ronda número 13 y Abdusattorov no solo iba líder con medio punto sobre Giri en esta ronda, sino que lo ha ido haciendo durante prácticamente todo el torneo, ¿no? O a partir de la cuarta o quinta ronda. Finalmente, bueno, pues también quizás ha arriesgado un poquito, ya veremos si traemos la partida contra Jordan Manfores. Y bueno, pues Anish Giri también ha aprovechado sus oportunidades, así que enhorabuena para él. Creo que había quedado hasta en 5 ocasiones segundo de este prestigioso torneo, siendo bueno, pues uno de los más fuertes, ya que bueno, pues es a ritmo clásico, presencial. Y ya en el tablero de 4 a lo que Rapport con las piezas negras responde con C5, iba a decir que funcionan los relojes, defensa siciliana, caballo F3, D6 y D4 golpeando en el centro, primeros cambios, a lo que entramos en las variantes abiertas con estas capturas, caballo F6, atacando en E4, más desarrollo, se defiende el peón atacado, caballo C6 y tras alfil G5 se juega G6, un movimiento que no es muy común en este tipo de posiciones, es o se conoce esta línea o esta posición como un híbrido entre la Richard Rautzer y el dragón. Y bueno, pues vamos a ver qué sale de todo esto. La idea de las piezas negras, como vemos, bueno, pues de momento es buscar el enroque en corto tras el fiancheto de su alfil. Aprovechan las piezas negras para capturar en F6 y tras peón por, como vemos, bueno, pues Anish Giri ha perdido la pareja de alfiles, pero de otra manera ha quedado este peón central aislado y también peones doblados en el flanco de rey, como vemos a continuación. Tras estos movimientos se juega alfil B5, clavando en C6, alfil D7 defendiéndolo y alfil C4, bueno, pues entendiendo que tiene que salvar al menos el alfil de casillas blancas y empezar a poner defensas sobre este importante casilla a la que, bueno, próximamente va a saltar uno de los caballos. Además, al jugarse alfil G7, este peón queda aún más débil, podría ser atacado en la próxima jugada por parte de la dama, caballo por C6, por lo tanto peón por no es posible ya que las blancas tendrían cierta ventaja tras estos cambios. Aprovecha Richard Rapport para capturar con el alfil y así, bueno, pues de alguna manera darle un poquito más de fuerza y defender a su vez el peón aislado y enroque en corto por parte de las piezas blancas, también por parte de las piezas negras y dama de 3. Bueno, pues desarrollando la dama y dando protección o un poquito más de protección a este peón. Tras estas jugadas se activa la torre en C8 y caballo de 5 directamente. Quizás se recomendaba un movimiento como alfil B3 para estar un poquito más seguro este alfil. No obstante, va a venir posteriormente. Se juega caballo de 5, a lo que se contesta con torre E8. Quizás tras estos cambios, pues es verdad que eliminan esta gran pieza que tendrían las blancas, que es el caballo, pero el alfil tampoco lo estaría haciendo nada mal, ya que, bueno, pues junto con la dama y una vez coja fuerza este peón se puede adelantar o hay algún cambio con este peón, sobre todo doblado, pues las piezas blancas estarían bastante fuertes, ¿no? Con una jugada como dama B3, reforzando el ataque sobre el punto de F7, también doble ataque aquí sobre el punto de B7 y con bastante control en la posición, por lo que Richard Rapport decide no capturar o no cambiar más piezas. Se juega torre E8 activando también la torre y C3, bueno, pues limitando la fuerza del alfil de casillas negras sobre la gran diagonal una vez que se juegue F5, que va a venir un poquito más adelante. Tras estas jugadas la partida continúa con alfil D7, alfil B5 buscando cambios y quizás metiendo presión sobre este punto de B7, alfil C6 y tras estos movimientos parece que va a haber triple repetición, pero Anish Giri lo evita jugando torre F E1. La partida está completamente igualada y también tiene que tener un ojo en la partida que está jugando Abdusattorov, que sin duda si Abdusattorov ganaba, pues ganaba el torneo, pero bueno, pues tras esta o evitar esta posición de tablas, lo que se juega es F5, con la idea de dar la casilla al alfil. Si vienen cambios, alfil B3, ya que como vemos pues la torre de alguna manera mete cierta presión sobre este punto de C4, F por E4, dando la casilla ahora al alfil en F5 y tras torre por E4 hay un doble a torre y dama.
Es verdad que esto lo tenía previsto Nishigiri, lo salva mediante esta captura que viene con jaque, torre por E8, dama por E8 y dama de 2 retirándose del ataque del alfil. Tras estas jugadas se juega alfil E6, a toda costa Richard Rapport pues quiere ganar un poquito más de espacio, ya que de momento pues era Nishigiri el que estaba metiendo cierta presión en la posición, y torre de 1 trayendo la última torre al juego. Es verdad que torre 1 clava al alfil, pero simplemente bueno, pues te retiras con dama de 7 y aquí no ha pasado nada. Por lo tanto, decide traer la torre a D1, ya que algún movimiento como dama F4 metería presión a este peón aislado. Tras estas jugadas se juega dama de 7, H3 dando espacio a su rey y B5 lanzando bueno, pues ya algún peón en el flanco de dama por parte de las piezas negras. Dama F4 como anunciábamos, torre C5 viniendo al ataque, doble ataque al caballo que a su vez está defendido pues en 2 ocasiones. Este se retira a E3 y alfil E5, perdón, estirándose y bueno, pues atacando nuevamente a la dama, que vuelve a la casilla o se retira a la casilla de 4. Tras estas jugadas rey G7 se recomienda un movimiento como alfil F6. Primero decide Rapport hacer esta jugada y F4 en la posición. Muy interesante para las piezas blancas, no solo en esta posición, sino en las próximas jugadas, esta captura, ya que en caso de capturar con la dama, pues existe este movimiento por parte de las blancas, que es F4 ahora, ¿no? El alfil pues casi que se tiene que retirar, y tras estos cambios de damas, pues las piezas blancas ganarían un peón, reducen bastante la posición y estarían quizás con cierta ventaja, ¿no? Y en caso de no capturar con la dama ese peón y capturar con el peón, la pieza del alfil, pues la línea podría continuar con caballo G4, nuevamente siendo molesta hacia el alfil, ya que aunque la torre puede recapturar estaría clavada, y ante un error lo mejor es retirar la dama a C7, y ante un error por parte de las negras como rey G8 pues la partida estaría perdida. Esta captura de pieza viene con ataque sobre la dama, si no se recaptura se pierde la dama, y el tema es que si se hace primero con la torre, bueno, pues dama por, peón por, y ahora sí, las blancas estarían ganando, ¿no? Bueno, pues directamente se juega F4 por parte de Nishigiri, a lo que se responde con alfil F6 y lanzándose al ataque en el flanco de rey con G4. Tras estos movimientos H6 para hacer frente a este avance de peones, y alfil D5, a lo que nuevamente alfil por E6 pues era interesante. No obstante, decide Nishigiri bueno, pues coordinar todas sus piezas, tener cierto control sobre el centro, también forzar algunos cambios por parte de las negras, ya que hay bastante tensión sobre esta casilla. Alfil por D5, caballo por D5 y torre C4 viene con ganancia de tiempo sobre la dama. La dama se retira a F3 y tras dama E6, también pasando un poquito más al frente la dama negra, pues es cuando se juega F5, siendo un gran movimiento, ya que aunque se mantiene la igualdad, esta jugada permite a las piezas blancas liberarse esta casilla con una maniobra de caballo fantástica. Además hay ataque sobre la dama, ataque sobre el peón. Lo mejor y único es capturar, como pasa en la partida, de esta manera. Si por ejemplo la dama se retira una casilla como D7, el problema es que tras peón por pues veríamos doble ataque a este alfil, por lo tanto si no se captura el peón podría seguir recapturando y bueno, pues estar ya con una ventaja decisiva, como vemos, ¿no? en la barra. Por lo que G por F5 y el movimiento, como habíamos dicho, de F5 pues permitía al caballo a saltar a F4. Esta captura también es posible, viene con ataque sobre la dama, pero simplemente dama E5 retira la dama, y también bueno, pues el rey blanco de alguna manera está expuesto en la posición, por lo que juega primero caballo F4, Nishigiri ataca a la dama de Richard Rapport y tras venir a E5, bueno, pues sigue con su empuje y antes de recapturar el peón decide dar un jaque en esta posición. Además se está atacando el alfil, el caballo aun estando en el lateral pues está muy cerquita del rey enemigo y es un movimiento muy importante. Nuevamente la dama controla este punto junto con el peón, y el tema es que además viene el error de la partida jugándose rey G6. En caso de jugarse rey G8, como vemos, bueno, pues es verdad que puede venir algún jaque, el rey negro escaparía, y por otro lado, bueno, pues las blancas tienen que tener cierto cuidado también con temas de jaque por parte de las piezas negras, por ejemplo con un dama E3 en algún momento.
Si además a esta jugada se juega torre por d6, pues simplemente las negras ganarían esta pieza, ¿no? Lo comento porque en la partida se juega rey g6, como vemos es un error gravísimo que tras pensar unos 5 minutos Anish Giri, bueno, pues decide hacer la única jugada que gana la partida y no es otra que torre por d6. Y la gran diferencia es que ahora esta captura, bueno, estando el rey en esta posición y no estando en G8 muy seguro, es que si dama por, pues no solamente está cayendo este peón importante, sino que es mate, por lo que no se puede capturar el peón y además hay doble ataque sobre esta pieza y parece que todo bueno, pues está cuadrando para las piezas blancas. Tras estas jugadas, el rey se retira a G5, si viene a H7 pues habría doble ataque que incluso se podría capturar con el caballo, ya que bueno, pues está defendido y se está dando un jaque en esta posición. Se decide venir con el rey a G5 y aquí, aunque la captura en esta posición pues hace que las blancas ganen una pieza, por otro lado, bueno, pues el caballo es verdad que ha quedado ahí un poquito no fuera de juego, está atacando pero no está defendiendo, la torre ha capturado y las blancas mantienen cierta ventaja, pero de alguna manera, bueno, pues quizás no es la mejor continuación en la posición, ya que la torre, como vemos, pues se ha retirado de la columna y las negras pueden contraatacar vía E1, ¿no? Por lo que tras rey G5, el mejor movimiento lo hace nuevamente Anish Giri, es torre D5, nuevamente persiguiendo al rey en su avance por el flanco de rey. Se ataca además a la dama y ¿qué se puede hacer en esta posición? La dama viene a dar un jaque en E1, pero tras rey G2, bueno, pues ya no tiene casillas para dar ningún jaque, ¿no? Tampoco, por supuesto, está en la posición, ya que, bueno, pues este peón, como vemos, pues estaría clavado. Y si se retira la dama, ya que también es verdad que la torre defiende en esta posición, pues tienes este movimiento que, bueno, pues es prácticamente ganador. Si el rey se retira pues para arriba, se está ganando más material y tampoco en H4 parece que hay mucho futuro. Volvemos a la partida, se jugaba por lo tanto rey G2, alfil E7, ya que, bueno, pues el movimiento torre por F5 está viniendo en la siguiente jugada. Quizás si el caballo se mueve, aunque es difícil, pues podría dar una casilla extra a su rey. Torre por F5 jaque y rey H4. Otra opción, siendo única, es rey G6, pero existiría torre F6 jaque. Si alfil por, dama por, entrando la dama, y en caso de que, bueno, pues el rey se retire a una casilla como H7, no habiendo mucho más, pues tienes esta captura en F7, rey G8, torre G7 defendido por el caballo, y a rey H8 incluso torre H7, bueno, pues entregando la torre, ¿no? Si rey G8 quizás dama F7 sería mate, y a esta captura hay mate en dos jugadas, rey H8 y me paso de casilla y dama G7 sería mate. Opta Richard Rapport por este movimiento rey H4 y bueno, pues Anish Giri decide terminar la partida con esta jugada. Dama G3 viene con ataque sobre la dama y en esta posición decide abandonar. El tema es que, bueno, pues solamente se puede capturar en esta posición, caballo por G3, y el tema es que se ha liberado la casilla de H5 para dar mate con la torre. No se puede evitar a no ser que se juegue torre C5, de momento defendido por la torre, pero aquí las piezas blancas no tienen ni que capturar y pueden hacer un movimiento como B4, metiendo más presión a esta torre que no puede retirarse a otra casilla, manteniendo el control sobre la casilla de H5, ya que sería bueno, pues la torre capturada, ¿no? Por otro lado, si en esta posición se captura en F5, vendría este movimiento tremendo que sería dar jaque al rey, ganar nueva pieza y con esto, bueno, pues sería ventaja decisiva para las piezas blancas. Por lo tanto, bueno, pues nuevamente Anish Giri ganó esta partida, sumó medio punto más que Abdusattorov en el final del cómputo global y bueno, pues por mi parte nada más respecto a esta partida, buscaremos 2 o 3 más durante estos días. Un saludo y buena tarde domingo. Chao.